Hola chicos, buenas tardes. Bueno, son exactamente las 17 horas, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Conforme se vayan conectando, pues van revisando la información o la mayoría de las veces hay subidos para revisión porque no muchos se conectan a este horario. Entonces, pues voy a dar inicio. Básicamente tienen la misma dinámica esta sesión, o bueno, el programa de esta sesión a las anteriores. Sin embargo, pues les voy a explicar un poquito las fechas de más peso en esta última sesión o ya en esta última semana del módulo. Bueno, el contenido o el orden del día viene siendo la presentación, el objetivo final de la sesión, actividades a realizar. Aquí es donde les voy a platicar de comentarios, recomendaciones y también lo que les voy a proporcionar de las fechas. Les voy a decir al final para que no haya confusiones y si tienen alguna duda, una vez que la revisen, ahorita que se conecten, pues no. El objetivo tanto de esta cuarta semana como de esta sesión es que, bueno, a lo largo de estas 3 semanas que llevaron este módulo, si se dan cuenta, llevaron temas relacionados con las tecnologías, con el uso de estas TICs y sobre todo de recursos como es la lectura o la escritura, que estos son temas que a partir de la semana pasada y esta, bueno, esta semana pasada de las vacaciones, y esta pues estuvimos retomando en varios de los foros y analizando ciertos videos en donde se les hablaba de estadísticas, sobre todo aquí de México, que pues no se tiene estos hábitos de lectura. Entonces, durante esta última semana, ustedes abordarán temas como medios de comunicación, recursos digitales, documentos electrónicos, hojas de cálculo, presentaciones electrónicas y elementos de multimedia. Si se dan cuenta, les acabo pues de mencionar que todos estos temas ya los vimos durante las 3 semanas pasadas. Y como ustedes saben, pues en esta semana pues se hace como un cierto como digamos un global, en donde ustedes van a poner en práctica todos los conocimientos que ya deberán de haber adquirido a lo largo de este módulo. Bueno, en el caso de las actividades a desarrollar, existen dos actividades formativas que ustedes ya conocen como que los formatos, son unos cuestionarios. Es importante que las manden, acuérdense que cada uno de los cuestionarios tiene un valor directo o pasa la calificación directa hacia su evaluación. Ahorita cualquier punto les puede ayudar o más bien o perjudicar para la aprobación o reprobación de este módulo. Entonces, sí les pido que sean muy cuidadosos, que chequen que se están leyendo toda la información y pues se pueda, pues ustedes estén seguros de que es su calificación correcta, ya que si se dan cuenta en estas actividades formativas tienen tres intentos. Entonces, lean bien la información. Es información muy sencilla que es la evolución de las computadoras. Viene un video y una infografía que está muy interesante y trae el tema muy claro. Y la identificación de tipos de textos. Esto es importante que ustedes lo retomen y que comprendan adecuadamente el tema, porque en los próximos módulos ustedes llevarán este tipo de temas y pues es bueno que desde ahorita ya lo comprendan. El proyecto integrador, como su nombre lo indica, pues va a integrar todos estos conocimientos y habilidades que fueron adquiriendo durante estas 3 semanas. Lleva por nombre los de su evaluación total del módulo, entonces es muy importante que lo revisen. Para este es una presentación en PowerPoint, en donde se les presentan, me parece, y a ver si no me equivoco, son 4 preguntas. Esas 4 preguntas tienen que ser contestadas con imágenes y posteriormente, ya después de las diapositivas, una conclusión en donde se les plantean 2 preguntas que ustedes tienen que dar respuesta. Es una actividad, un proyecto muy sencillo. Son preguntas muy básicas que a lo largo de estas semanas ustedes ya revisaron.
importante que ustedes consideren cada una de las indicaciones que se les están presentando en las instrucciones. Son 6 diapositivas las que ustedes tienen que presentar. Puede ser más, pero sin embargo, la actividad o las indicaciones les presentan 6 diapositivas. Una en donde lleva el título, otra el título, bueno, y la presentación, donde va el nombre del proyecto, su nombre y que en este caso soy yo. Y las siguientes diapositivas tienen que hacer, dar respuesta a las preguntas planteadas. Finalmente, una conclusión. Acuérdense, también las indicaciones les presentan las características de los textos que ustedes deben de contener en cada una de las presentaciones. Por ejemplo, el título es la fuente Arial 16. Se les pide que ustedes utilicen un tema o un diseño en las diapositivas, sean creativos un poco, animaciones, que esto ya lo estuvieron revisando en el módulo anterior, entonces PowerPoint es una de las herramientas más fáciles de utilizar y tiene que incluir un audio o música. Entonces, si tienen alguna duda en cómo se integran estas herramientas, les pido que se pongan en contacto conmigo porque si revisan la rúbrica, cada una de las características que les estoy mencionando ahorita llevan un porcentaje, entonces si les falta uno, baja su calificación y acuérdense que es un 30% puede todo el módulo de la evaluación. En el caso de, bueno, hay otra, este es el único como actividad que ustedes tienen que enviar a revisión. Acuérdense que las actividades formativas solamente son los cuestionarios y pasa directa a la calificación. Hay otra área muy importante que se llama reflexión de mis evidencias. Este tiene como, bueno, ya el formato, el icono como si fuera un cuestionario. Les pido de favor, o sea, que no se les olvide resolverlo, ya que este cuenta con más 5% de su evaluación. Y es una autoevaluación que ustedes tienen que realizar, que es obligatorio, por lo mismo que tiene un valor numérico en su calificación. Y hay otra área que se llama participación individual. Esto es una coevaluación que yo hago a partir del desempeño académico del estudiante. Para la calificación de esta última participación individual hay un rango del 0 al 5, en donde obviamente el 5 es el máximo, 0 es el mínimo, y a partir de la revisión de su portafolio de evidencias, de comentarios, bueno, donde en el portafolio, acuérdense que trae todo, tanto actividades formativas, actividades integradoras y participaciones en foros, las calificaciones. Entonces, de acuerdo al desempeño que yo haya observado en ustedes, los avances en sus actividades, mantuvieron activos en plataforma, a partir de eso yo voy a calificar. Hasta ahorita, que es martes, llevo la mitad del grupo, entonces yo espero que a más tardar mañana o el jueves quede esta participación individual completa. También, bueno, entre otras actividades que ustedes tienen que realizar, pues es la participación en foros. El foro de clase, acuérdense que lleva una evaluación, que es de acuerdo a una rúbrica, y yo proporciono esa calificación. El tema, bueno, el título de este foro de clase es leer, leer y leer. Y básicamente ustedes en las indicaciones se les presenta un video en donde les habla de las estadísticas que México presenta ante pues este hábito, esta cultura de la lectura, que es muy desalentador, la verdad. Entonces, a partir de ese video y las preguntas detonadoras, vamos a formar un grupo de discusión o de comunicación. Entonces, les pido que se mantengan activos. En el caso del foro de debate, pues lleva por nombre Beneficios de los smartphones. Y pues obviamente este es un tema que todos dominamos porque todos tenemos un smartphone. Y espero pues que la comunicación se vuelva un poco más pues dinámica. Acuérdense que cada uno de estos foros tiene indicaciones en donde tienen que hacer mínimo 3 participaciones.
una respondiendo a las preguntas detonadoras y otras dos, ya sea complementando los comentarios de los demás compañeros o bien proporcionando las académicas y el foro social. Cada una de las actividades que les estoy informando tiene una relación con los recursos semanales, entonces les pido que todos lo revisen detenidamente, que si tienen alguna duda me la hagan llegar para que pues no haya ningún problema sabiendo que es la última semana. Bueno, en el caso de aquí de la sección de aclaración de dudas y comentarios. Bueno, es importante que ustedes sepan que el módulo cierra el 23 de abril, o sea, este próximo domingo, en punto de las 23:55 horas. En ese momento se cierra el módulo. Les comunico que después de ese día no van a ir atrasadas. A partir de ese domingo se cierra plataformas, se cierran extensiones y se cierran las actividades para enviar. Como facilitadora tengo hasta el martes 25 para el envío de todas las actividades finales. Sin embargo, el día lunes, que es 24, yo espero tener todas sus calificaciones por la tarde para que ustedes puedan checar detenidamente su portafolio de evidencias. Si tienen alguna duda o alguna aclaración, me la hagan llegar antes del martes 25 a las 15 horas, que es cuando yo entrego pues, el control de todas las calificaciones. Del módulo, para aquellos que no acrediten este módulo, la semana de recuperación o periodo de recuperación va a iniciar el jueves 27 de abril. Acuérdense que este periodo yo ya no lo califico, lo califico directamente al tutor. Y pues cualquier cosa, aclaración o duda, pues es dirigiéndose con él. También les comunico, en el caso de esta semana, solamente se van a recibir extensiones o van a superar extensiones hasta el día jueves, porque viernes, sábado y domingo se dedica para calificar cada uno de los proyectos integradores que se entregan. Entonces, si alguien tiene alguna actividad que entregar o atrasada, ustedes ya saben que necesariamente tiene que tener la actividad del siguiente para que yo nada más abra la plataforma un cierto tiempo, que no es muy largo, es 1 hora o 2 horas por mucho, y la suban y en ese mismo momento pues la califiquen. Bueno, acuérdense que cualquier duda, comentario o aclaración me la pueden hacer llegar tanto vía WhatsApp, texto, llamada o vía plataforma o también correo electrónico. Hasta ahorita creo que pues no me he tardado tanto en contestar, excepto por la semana que tuvimos como de vacaciones, que pues yo iba un tanto pues a descansar un rato, entonces me desconecté. Algún conflicto o algún problema técnico o académico y que pues terminemos adecuadamente este módulo. Bueno, chicos, no hay nadie conectado, entonces voy a dar por terminada esta sesión. En un momento pues subo el link para que la revisen más adelante. Cualquier duda que tengan sobre las fechas, sobre calificaciones, les pido que sí se pongan en contacto conmigo lo más pronto posible para que revisemos la situación, las confusiones y pues digamos que malos entendidos y se pueda pues hacer una solicitud o control. A partir del martes, más bien a partir del miércoles, ya no estarán activadas la plataforma hasta la semana de recuperación. Entonces, pido que presten atención y reconozcan bien si acreditadas o no acreditadas. Acuérdense que como facilitadores solamente les proporcionamos lo que es
portafolio de evidencias, más no a cada quien le damos calificación, entonces es responsabilidad de ustedes investigar estas calificaciones. Bueno, eh, pues para finalizar les agradezco muchísimo que me hayan permitido orientarlos y guiarlos durante estas 3 semanas. Me gustó mucho la dinámica que ustedes tienen, me parece que son unos estudiantes muy comprometidos, comunicativos, que les gusta expresar sus ideas y que muchos de ustedes coinciden en ellas. Entonces, eso fue lo que me gustó. Les agradezco que hayan tenido la confianza en mí y que pues me hayan preguntado, que les haya servido alguna de las herramientas que yo les proporcioné para el desarrollo de estas actividades. Espero encontrarlos en los próximos módulos y pues muchísima suerte. Me despido de ustedes, estoy a sus órdenes, en cualquier momento pues estoy en la disponibilidad posible. Nos vemos pronto, chicos. Mucho éxito y suerte. Saludos.